Sean bienvenidos a Mente Abierta, Piranesi y las ruinas del mundo perdido. Hoy vamos a sumergirnos en los grabados de Giovanni Battista Piranesi, un artista que simplemente dicen que imaginaba ruinas. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si sus grabados no fueran el fruto de la fantasía, sino el eco visual de una realidad olvidada? Giovanni Battista Piranesi nació el 4 de octubre de 1720 y murió en 1778. Fue arquitecto, arqueólogo y sobre todo grabador, famoso por sus representaciones de una Roma en ruinas, cárceles ficticias e imposibles, de una complejidad y atmósfera inquietante. La historia oficial lo clasifica dentro del género capriccio, una etiqueta muy conveniente, que básicamente significa que sus obras serán un producto de la imaginación. Pero ¿qué ocurre si asumimos por el momento lo contrario? Piranesi no fue el único, hubo otros. Giovanni Paolo Panini, Alessandro Saluzzi, Marco Ricci, Luigi Rossini, todos rondan de entre 1691 a 1857 de vida. Y no podemos olvidar a Hubert Robert, quien pintó acueductos colapsados, templos caídos y jardines tomados por el tiempo. Todos retrataban lo mismo: un mundo destruido, cubierto de barro, de tierra, de vegetación invasora. No hay pavimento, no hay vida activa, solo ruinas. Entonces, ¿por qué todos los caprichistas compartían la misma visión? Los académicos dicen, eran obras románticas. Pero uno se pregunta, ¿qué tiene de romántico un mundo post-apocalíptico? ¿No sería más lógico que un artista imaginativo dibujara templos relucientes, ciudades activas, arquitectura nueva? Aquí no hay eso. Aquí hay destrucción, aquí hay silencio. En muchas de estas obras, los pocos personajes humanos que aparecen observan las ruinas con asombro, como si las vieran por primera vez, como si fueran supervivientes. ¿Qué pudo haber destruido un mundo así? Algunas teorías que han surgido entre investigadores independientes y exploradores del pasado alternativo incluyen un gran diluvio entre los siglos XVII y XVIII, una guerra entre entidades superiores, los dioses entre comillas, una guerra global de una civilización anterior a la nuestra borrada de los libros de historia. Si miramos con atención los árboles que crecen sobre los templos en ruinas, su tamaño puede darnos pistas de cuánto tiempo llevan allí. Y nos encontramos con una paradoja. Los edificios son colosales, altamente técnicos, y sin embargo todo lo que los rodea parece abandonado y cubierto de tierra, como si hubiese sido sepultado repentinamente. Mirando los grabados de Piranesi, algunos tienen inscripciones en lo que parece latín, pero a veces no lo es del todo, una forma de latín arcaico, o estamos viendo una lengua perdida reinterpretada desde los restos de una civilización anterior. ¿Eran estos dibujos copias de grabados aún más antiguos o documentos de estructuras que ya estaban enterradas en su tiempo? En uno de los libros más intrigantes sobre el arte antiguo, Mud Stones Speak, se muestra la colonnage del foro de Nerva tal como estaba antes de su restauración. Comparando esta imagen con las de Piranesi, la coincidencia es abrumadora. Entonces, ¿qué parte de esto era imaginación? Hay patrones que se repiten en todo el mundo: pirámides, obeliscos, sistemas arquitectónicos similares, y si todos formaran parte de un sistema interconectado. En uno de los planos menos conocidos de Piranesi hay quienes han sugerido que Roma parece un circuito electrónico, un macrochip. Locura quizás, pero en un mundo donde ya no sabemos quién escribió la historia, todas las hipótesis merecen al menos ser escuchadas. ¿Qué pasa si estas obras no eran caprichos, sino reportes visuales? Lo más perturbador es que no hay ninguna carta, ningún diario, ningún texto en el que Piranesi, ni Panini, ni Saluzzi digan: esto es imaginación. El arte de la fantasía siempre deja espacio a la imaginación, pero aquí hay demasiado detalle, demasiado número, demasiada geometría precisa. Es como si estos artistas fueran testigos de algo que no debían explicar con palabras, solo mostrar imágenes. ¿Dónde están los originales de Piranesi? ¿Por qué tantos grabados acabaron en bibliotecas restringidas o en colecciones privadas? Y si los que hoy llamamos capricho fueran simplemente una excusa para desviar la atención de una verdad incómoda,
Tal vez bajo nuestras ciudades, nuestras aceras, nuestras carreteras, duermen los restos de un mundo anterior. Tal vez el arte no miente, solo espera a que estemos preparados para escuchar. Gracias por escuchar y nos vemos en un siguiente video. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.